Vamos a ver el ejercicio 1.43. Ok, ese ejercicio 1.43, lo que tenemos son dos piezas de madera que han sido unidas entre sí por medio de otras dos piezas. O sea, las dos piezas centrales se lograron unir por medio de estas otras dos que están por fuera. El enunciado dice así: dos elementos de madera están unidos mediante placas de madera laminada, pegados completamente a las superficies de contacto. Se sabe que la separación entre los extremos de los elementos es de 6 milímetros y que el esfuerzo cortante último de la junta pegada es de 2.5 megapascales. Ok, vamos a ver. Esfuerzo cortante último. Vamos a ver de qué se trata esto. El esfuerzo cortante en la junta, ¿verdad? Dice. En la junta pegada. Es de 2.5 megapascales. Y nos habla de otros términos nuevos acá. Dice: determine la longitud L para la cual el factor de seguridad, vamos a ver qué es eso, es de 2.75 considerando la carga mostrada. Profe, disculpe, ¿cuál problema es ese? Este es el ejercicio 1.43. ¿Ok? Bien, entonces hay varias cosas. Primero que nada, eso es una unión pegada. Eso es goma. Lo que se puso ahí es un adhesivo. ¿Ok? Entonces, el adhesivo genera una fuerza entre las placas que es perpendicular a ellas. La fuerza que ejerce la goma, es perpendicular a las placas. O sea, si yo dijera que el eje vertical es el eje Y ahí, entonces el eje X que sale perpendicular a esa área sería eje X. ¿Ok? Entonces es el eje X es el eje en el cual hace la fuerza esa unión engomada. Entonces, ¿cómo será la fuerza? La fuerza esta de 16 kilonewton, ¿qué dirección tiene con respecto a la unión engomada? ¿Me explico? Vamos a ver. Cuando yo tengo una unión hecha con algún adhesivo, entonces esta es la dirección. Esa es la dirección de la fuerza que ejerce la goma. ¿Ok? Pero en este caso, estamos jalando, estamos tirando de la placa en esta otra dirección. Si yo pongo un sistema de coordenadas X, Y, Z, la placa
es paralela al plano YZ. La unión, la fuerza que hace esa unión adhesiva es en el plano X, que es perpendicular a ella. Entonces, una fuerza en el eje Y es perpendicular al adhesivo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O paralela a la superficie unida. Entonces, con respecto a la unión engomada, esta fuerza en Y es una fuerza cortante. ¿Ok? La fuerza de 16 kilonewtons es una fuerza cortante con respecto al adhesivo. Entonces, la fuerza de 16 kilonewtons es cortante con respecto al adhesivo. Pero ¿Qué tiene será? consulta. ¿Sí? ¿Cómo supo que es cortante? Porque es paralela al adhesivo. Porque es paralela a esa área, exactamente. Es Ok. paralela a esa área. Si usted analiza la fuerza con respecto a esta sección, a la placa, Ajá. es normal, ¿verdad? Ajá. Pero con respecto a esto, a esta sección de acá, al área paralela, al plano YZ, es cortante. Ok, perfecto, ¿Está gracias. claro? Muy bien. Entonces, vamos a ver, hay varios conceptos acá. Primero que nada dice el esfuerzo último. ¿Qué será el esfuerzo último? Vamos con este problema, vamos a introducir un tema que es el diagrama esfuerzo de formación. Vamos a ver, que esto aplica tanto, eso aplica tanto para esfuerzos normales como para esfuerzos cortantes. Resulta que si nosotros tomamos una pieza y le empezamos a aplicar un esfuerzo, por ejemplo, de tensión, un esfuerzo normal, ese esfuerzo normal, ¿qué efecto va a generar sobre la pieza? Supongan, vamos a ver, para imaginármelo más claramente, supongan que ustedes toman una barrita de silicón, una barra de estas de silicón que se utiliza para las pistolas de silicón, que es un material bastante flexible, y lo someten a tensión. ¿Cuál es el efecto? El primer efecto que vamos a ver sobre esa barra de silicón al someterla a tensión. ¿Qué se podría observar ahí? Se estira, se alarga. Se va a estirar. ¿Estirar qué significa? Que su longitud está cambiando, ¿de acuerdo? Su longitud va a empezar a incrementarse, va a ir aumentando la longitud, ¿ok? Y lo hará indefinidamente. ¿Ustedes qué Llega un creen? punto de quiebre que se rompe. Llega un momento en que se va a romper, ¿ok? Llega un momento en que se va a romper esa barra. Ese momento en que se rompe o que falla es lo que se conoce como el esfuerzo último. O sea, es el esfuerzo máximo que soporta antes de romperse el material. Eso sucede tanto en el esfuerzo normal como en el esfuerzo cortante. Si lo viera en el esfuerzo normal, ahora vamos a imaginarnos una pieza metálica. Una pieza metálica. Y es que una pieza metálica no solamente la podemos deformar estirándola, sino que también doblándola, por ejemplo.
Si alguno de ustedes tiene una reglita de esas metálicas ahí a mano, ¿qué sucede si ustedes toman un extremo, lo mantienen firmemente de una reglita de esas metálicas y la empiezan a doblar en el otro? Para hacer algo así. ¿Okay? Le aplican una carga acá y la empiezan a doblar. Bueno, la doblan un poco y retiran la carga. ¿Qué va a pasar con esa regla? Empieza como a Se oscilar. restaura. Bueno, está bien, pero una vez que establece el reposo, pues ella llega a su posición original. ¿Estamos de acuerdo? Porque resulta que lo que tuvo fue una deformación que se llama deformación elástica. Esa pieza ustedes la doblan, sueltan, liberan la fuerza y ella vuelve a su estado original. Pero sin embargo, si ustedes la doblan con demasiada fuerza, puede ser que llegue el momento en que la dejan permanentemente deformada. ¿Se lo imaginan así? ¿Verdad? Va a quedar ya la regla curviada. ¿Por qué razón? Bueno, es que resulta que en este eje vamos a definir, de momento lo vamos a hacer sin profundizar mucho. En la próxima lección le vamos a dedicar más a esto. En este eje vamos a poner algo, voy a poner una variable con la letra epsilon, es como una E en el alfabeto griego, que significa deformación. Esto es deformación. Entonces, resulta que cuando nosotros empezamos a aplicar esfuerzo a un elemento, a un material, este empieza a tener deformación. Conforme aumenta el esfuerzo, aumenta la deformación, pero con una relación perfectamente lineal. Esto es cuando ese comportamiento es lineal, es porque aquí tenemos deformación, un tipo de deformación que se llama deformación plástica. Perdón, elástica, deformación elástica. La deformación elástica tiene la característica de que al liberar la carga, todo vuelve a la normalidad. O sea que es recuperable. La deformación elástica se recupera al 100%. Sin embargo, hay un límite, un valor de esfuerzo al cual se alcanza el límite de deformación elástica. Ese valor se llama esfuerzo de fluencia. Por eso le voy a poner un subíndice F. Esfuerzo de fluencia. Y es que a partir de ese momento, si seguimos aumentando el esfuerzo, ya la deformación va a ser irrecuperable. O sea, vamos a tener una deformación permanente. Y entonces a partir de ahí ya la curva no es lineal, sino que ya adopta esta forma. Va a llegar un punto en que hace algo así, aumenta ligeramente la deformación y acá falla el material. ¿Ok? Ahí falla. Este es el punto. Aquí se da el esfuerzo último. El esfuerzo último. De modo que entonces es donde el material se rompe. Cuando me hablan entonces del esfuerzo cortante último de esa junta engomada, significa que si yo excedo este valor, sencillamente se rompe la goma, se van a separar las piezas. ¿Ok? Entonces, para no llegar a ese límite, cuando yo hago un diseño, tanto por esfuerzo normal como por esfuerzo cortante, entonces aplico un factor de seguridad. ¿Qué significa el factor de seguridad? Bueno, que yo me voy a asegurar no de trabajar justo en este valor, no justo en este valor, sino
un poco por debajo. ¿Pero cuánto por debajo? Bueno, lo que voy a decir es que entonces le voy a aplicar un esfuerzo. En este caso ven que estamos hablando de esfuerzo cortante. Entonces, el esfuerzo máximo que voy a aplicar, le voy a llamar esfuerzo máximo aplicado. ¿Ok? Voy a ponerle esfuerzo máximo. Ese es el esfuerzo máximo aplicado. ¿Cuál va a ser el esfuerzo que resulte de dividir la fuerza cortante entre el área? ¿Verdad? La fuerza cortante entre el área. ¿Verdad? Esa fuerza ya es conocida. Es la de 16 kilonewtons. Ok. Entonces, por un lado tengo el esfuerzo máximo que voy a aplicar. Y por otro lado tengo el esfuerzo último, que es para el cual falle el material. Entonces, yo voy a decir que, a ver, ¿cuál de los dos esfuerzos creen ustedes que debe ser más grande si quiero trabajar con cierto margen de seguridad? ¿El esfuerzo último, o sea, el esfuerzo de ruptura o el esfuerzo máximo que yo voy a aplicar? ¿Cuál de los dos creen ustedes que debe ser el mayor? El último. El esfuerzo último es el mayor. Yo voy a aplicar un esfuerzo máximo menor que este. ¿Ok? Entonces, la relación entre esos dos esfuerzos es lo que se conoce como factor de seguridad. ¿Ok? Factor de seguridad es el esfuerzo último entre, perdón, puse el esfuerzo último entre el esfuerzo máximo aplicado. ¿Ok? Este siempre va a ser mayor que este. Entonces, el factor de seguridad siempre va a ser mayor que 1. De modo que si en este caso me dicen que ese factor de seguridad es 2.5, entonces de aquí voy a despejar cuánto va a ser el esfuerzo máximo que yo puedo aplicar. El esfuerzo máximo va a ser, esto pasa a multiplicar, va a ser el esfuerzo último entre 2.5. Profe, es 2.75. Exactamente, 2.75. Entonces, el esfuerzo último, que es 2.5, dividido entre 2.75, estos son megapascales. ¿Y eso cuánto me da? 2.5 entre 2.75, ¿cuánto da? 0.9 megapascales. 0.9 megapascales. O sea, el esfuerzo máximo que yo voy a aplicar entonces son 900 kilopascales. ¿Verdad? Porque 1000 kilopascales es un mega. ¿Está claro el concepto entonces de factor de seguridad? El factor de seguridad entonces va a ser un valor, un múltiplo que voy a utilizar para el esfuerzo último para asegurarme de que yo nunca voy a llegar a ese valor máximo, que voy a estar por debajo de eso, pero en una relación ya preestablecida, predefinida. ¿Está bien? Bueno, ¿y cómo calcular ese esfuerzo máximo que voy a aplicar? Pues va a depender sencillamente. No tiene unidades, ¿verdad? El factor de seguridad no tiene unidades, efectivamente, no tiene unidades. Entonces, bueno, en este caso en particular, ¿cómo voy a calcular el esfuerzo? Bueno, lo que sucede es que yo tengo que, hay dos placas centrales con cierta separación entre ellas.
unidas por las dos placas laterales. La fuerza está aplicada sobre las placas centrales. 16 kilonewton, 16 kilonewton. Entonces, si yo hago un diagrama de cuerpo libre de una sola de esas placas centrales, vean qué es lo que sucede. ¿Qué fuerzas adicionales? Vamos a ver, esta es esta de aquí el centro. Voy a sombrearla aquí y aquí también. ¿Qué fuerzas hacen falta aquí en este diagrama de cuerpo libre de esta placa central? ¿Qué faltará ahí? Las reacciones que dan Las reacciones de estas dos de los lados, ¿verdad? Ajá. Y por la simetría que tiene eso, pues tienen que ser iguales. Entonces voy a llamarles F a cada una de ellas. F y F. ¿Está bien? De modo que entonces, si hago sumatoria de fuerzas en Y, tengo que F, 2F es igual a 16, ¿verdad? O sea que F es igual a 8 kilonewton. ¿Estamos bien? Ahora entonces voy a hacer el diagrama de cuerpo libre de una de las placas de afuera, de una de las placas externas. Ok, ¿qué fuerza pondría entonces yo sobre esta placa? ¿Quién le produce a la placa central esta fuerza F? Esta de la derecha, ¿quién se la produce? La placa de abajo. La placa de la derecha. A esta placa central, esta fuerza se la produce la placa de la derecha. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la reacción de esta sería una fuerza F igual, pero hacia arriba, acá. ¿Está bien? Pero por simetría, tengo lo mismo aquí abajo. Esta otra placa central ejerce una fuerza F a esta de abajo. Aquí. ¿No ven? Entonces, sobre cada una de las placas laterales, la fuerza cortante es F, o sea, 8 kilonewton. ¿Alguna duda hasta ahí? Vamos a decir, esto es una placa lateral y esto es la placa central. Ok, entonces, ahora yo, ¿sí? Una pregunta, ¿ahí las paredes no ejercen una fuerza perpendicular a la superficie? La pared, bueno, es que el adhesivo es el que está ejerciendo, ¿verdad? Una fuerza ahí, exactamente. Pero lo que estamos analizando es el esfuerzo cortante sobre la unión adhesiva, ¿verdad? Entonces, por eso me interesa esto, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, hay una fuerza de unión ahí, que es perpendicular a las superficies, que es lo que produce el adhesivo. Ok. Entonces, ahora voy a tomar esta misma placa lateral, pero la voy a ver de medio lado. De nuevo, esto es una placa lateral. Resulta ser que
está unida de aquí para arriba a la placa central superior. Dejamos un pedacito en blanco y de ahí para abajo está unida a la placa central inferior. ¿Ok? Esto mide 125 milímetros de ancho. Toda la placa mide L de altura. Y esta sección, que no tiene goma, mide 6 milímetros. Entonces, el esfuerzo cortante. Esas son las dos placas y No, unidas, esta es una placa lateral. Digamos que es esta, ¿verdad? Entonces, esta área sombreada representa el área de contacto entre la placa central superior y esta placa. ¿Sí? Y esta área sombreada de abajo representa el área de contacto entre esta placa central inferior y la misma placa. Perfecto. ¿Está bien? Entonces, el esfuerzo cortante, bueno, y aquí está la fuerza F, ¿verdad? Entonces, el esfuerzo cortante va a ser F. A esta área de aquí le voy a llamar área 1. A esta área de aquí, de abajo, también le llamo área 1, las dos son iguales. Y entonces el esfuerzo cortante va a ser esa fuerza F dividido entre dos áreas 1. ¿De acuerdo? Bueno, entonces tenemos que calcular esas áreas 1. ¿Cómo calculo área 1? ¿Qué va a ser el área 1? Vamos a ver. El área 1 va a ser el área total, que es L por 125, por 0.125 metros, menos este pedacito que sería 0.125 por 0.006, ¿verdad? 6 milímetros. Pero eso es la suma de las dos áreas 1. Entonces, dos áreas 1, que es el área total, 125 por L, ahí está, menos 125 por 6. Entonces, de aquí despejo que el área 1 va a ser 0.125 L menos, ¿cuánto es 0.125 por 0.006? $7.50 por 10 a la menos 4. 7.5 por 10 a la menos 4, ¿verdad? Ajá. A Por mí 10 me a la menos 4. Muy bien. ¿Ok? Entonces, regresamos a la hora al esfuerzo. Entonces digo, no es a la menos 3. No es a la menos 3. a la menos 3 le dio. Otro más hay que verifique entonces. Revisen a ver. No, a mí se me da a la menos 4. Ok. Es que esto es .006. Puede ser que. Ok, entonces vamos a ver. El esfuerzo cortante entonces va a ser esta fuerza F, que es de 8 kilonewton, o sea, 800 newton, dividido entre esa área, que es 0.125 L menos 7.5 por 10 a la menos
¿sí? 8000 newtons, ¿no es? 8 kilos, sí, 8000, 8000 newton por 10 a la menos 4. Y esto lo vamos a igualar ¿a qué? Al esfuerzo máximo que vamos a aplicar, que calculamos previamente, que es de 900 kilopascales. Entonces, 900 kilo es 1000, 900.000. ¿Estamos de acuerdo? De modo que entonces vamos a pasar esto para allá para despejar L. Entonces digo, vamos a ver, aquí puedo dividir entre 1000 ambos lados. Entonces digo que 8 sobre 900 es igual a 0.125 L menos 7.5 por 10 a la menos 4. 8 entre 900, ¿cuánto me da? A ver. 8.89 por 10 a la menos 3. 8.89 por 10 a la menos 3. Paso a sumar esto, 7.5 por 10 a la menos 4. Y luego divido entre 0.125 y eso me da L. Profe, me perdí un toque. ¿De dónde es que salía ese 900? Ese 900 fue del cálculo anterior. Ah, ok, Que ya, nos ya, ya. dijeron que el esfuerzo último era 2.5, lo dividimos entre el factor de seguridad y con eso sacamos el Ok. esfuerzo máximo. Listo. ¿Ok? ¿Cuánto nos da Profe, ahora ¿por L qué? entonces? Porque se divide entre dos, digamos, dos áreas, el esfuerzo. Entre dos áreas. Bueno, porque no es que se divide entre dos el área, es que el área es dos veces. Yo le llamé A1 a cada una de estas dos. Es esta área lo que tenemos que poner aquí abajo. La fuerza entre todo el área. Lo que pasa es que no es el área de 125 por L porque hay un pedacito en donde no hay unión, ¿verdad? Que es ese espacio libre, el hueco. Entonces, 2 a 1 realmente es toda el área expuesta acá, engomada, ¿verdad? Que es el área completa de esa pieza externa menos el hueco. Gracias, profe. ¿Cuánto les da esto? 0.077. 0.067. 0.77. 77. Es que no lo escucho bien. 77 entonces. Sí, 77. Ok. 0.077 metros. O sea, 77 milímetros. ¿Ok? Eso es lo que debe medir entonces. Eso es la longitud que tienen que tener esas placas externas. Lo podemos ver en el dibujo acá del libro. Esto es lo que debe medir para que el esfuerzo en la unión engomada no supere los 900 kilopascales. ¿Alguna duda?